La buenas noches a todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Voy a hacer la presentación, como es lógico, de los contertulios de hoy lunes. Buenas noches, Paco Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches, José Luis Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches a todos. Hoy, como ven ustedes, el equipo está completo. No hay nadie de viaje. Por ahora. Pues ha sido con mucha suerte, ¿no? Bueno, pues creo que es bueno de hablar un poco o mucho del tema de las próximas elecciones que se celebran, como saben, el próximo día 25. Entre otras cosas porque, bueno, en la medida de lo posible, llegar a explicar a través de los intervinientes la importancia de estas elecciones para todos nosotros, para todo el país y fundamentalmente para la zona del sur, ¿no? Porque según las perspectivas que hay montadas, parece ser que el tema puede buscarse una solución y que esa diferencia entre el sur y el norte de Europa puede servir para que, digamos, haya esa igualdad necesaria que tiene que haber. Paco Gutiérrez, ¿por qué no abres tú? Bueno, a mí me sorprendió mucho el día del debate español. Me sorprendió mucho que hubiera a la vez un debate europeo. Pero curiosamente el debate europeo era entre 5 candidatos, que eran los candidatos a la presidencia de la comisión, que esta vez se eligen, cosa que no se hacía hasta ahora. Y la verdad es que vi bastante más tiempo el debate europeo que el debate español. Y el debate español se centró mucho en lo local, en lo nacional, y la verdad es que el debate europeo se le dedicó bastante más atención a determinados problemas serios que hay en España que en el debate español. Por ejemplo, a Cataluña, por ejemplo, al rescate, a varias cosas que son aspectos importantes, y sin embargo fueron más los políticos europeos los que hablaron del problema español o de los problemas españoles que los políticos españoles, que se dedicaron más a otra cosa, más centrada en las triquiñuelas permanentes de la política local. En este caso, los que estuvieron en el debate, tanto Valenciano como Cañete, ¿no se dan cuenta de que a la gente ya no se le engaña tan fácilmente? Yo creo que deberían estar muy preocupados y aparentemente no están, porque la mayor parte de los sondeos o es que se conforman y piensan que va a pasar algo en el último momento. La mayor parte de los sondeos le dan una bajada de voto importante, independientemente de que salgan beneficiados otros o no. Y ellos ya tienen una bajada de voto importante, deberían estar preocupados, deberían pensar que el mensaje que están mandando a la ciudadanía es un mensaje que no cala y que la ciudadanía en general no entiende o no comprende, porque ellos se dedican a determinado tipo de problemas y sin embargo la ciudadanía está esperando que se dediquen precisamente a los problemas que tienen los ciudadanos todos los días. Luego hay una cuestión en todas las elecciones europeas, no le damos ninguna importancia porque parece que es una cosa que está muy lejos y estamos muy equivocados. Entonces, buena parte de la situación por la que pasamos económica es la que es, no me refiero a que sean los culpables de la crisis, solo, pero sí que es cierto que buena parte de los recursos, tanto desde el punto de vista financiero como legal, son instrumentos que se desarrollan a través de Europa. Evidentemente hay cosas que la legislación española no queda más remedio que lo maneje, pero realmente es un ámbito que nos afecta muchísimo. España es un país donde todavía la agricultura tiene una importancia grande y una de las políticas más importantes de la Unión Europea es la política agraria común. Y sin embargo, pues se habla poco, o por no decir nada.
buena parte del futuro anda por ahí, en España. Otra cosa es que la gente lo quiera entender o no lo quiera entender. Las energías renovables, todo este tipo de historias, la Unión Europea trabaja mucho en esa línea, independientemente de que luego en otras cosas se pueda equivocar o no. Y luego, me perdonéis que sea tan pesado, para empezar, así mis compañeros tienen ahora oportunidad yo a José Luis, aparte de ver bastantes más aspectos, pero que hay una cosa que para mí es muy importante, y es que si queremos ser algo en este mundo moderno al que vamos, yo creo que o intentamos construir una Unión Europea fuerte políticamente, no solo económicamente, sino políticamente, o las vamos a llevar bastante crudas. ¿Por qué? Pues porque se están creando núcleos de poder económico muy fuertes en zonas donde hasta hace bien poco no había ese poder económico, y ahora pesan mucho, pesan muchísimo. Me refiero a Asia, por ejemplo, pero es que América Latina pasa exactamente igual. Hay países que están creciendo muy rápido y países emergentes, por ejemplo, claro, nadie habla de la India. Y la India, China, que se ha movido el centro económico, se ha movido algo. Los rusos no tienen poder económico, pero sí tienen recursos estratégicos, y ya estamos viendo lo que está pasando. Se me ponen los pelos de punta todas las veces que pasa algo y no tenemos una posición común. Que digo yo, José Luis, que esta serie de intervenciones, las que vimos, el cara a cara, así como las intervenciones que se están sucediendo a lo largo de estos 14, 15 días y las que se van a suceder, parece que no ayuda mucho a evitar algo tan importante como es que la abstención no crezca, al revés, que se reduzca, ¿no? Y sin embargo parece ser que no está ayudando mucho a invitar a la gente a que vayan a votar, como es lógico. Pues tiene una lógica, y es lamentable decirlo, pero tiene una lógica, es decir, tal como está ahora mismo planteado la movilización del electorado, la abstención favorece a muchos partidos. Favorece al Partido Popular porque tiene un núcleo duro de votantes disciplinados que van a ir, y la abstención que podía él perjudicar no es tal, sino que sería gente que podría votar a otro partido, porque es el voto del desencanto, el voto del enfado, etc. Prefieren que se abstengan antes que vayan a votar a Vox o a Ciudadanos o a UPyD. El Partido Popular ha presentado una campaña plana, absolutamente sin ningún empuje. Recordemos que al candidato lo nombraron casi el día antes. El numerito del nombramiento de Cañete fue llamativo, ¿no? Y además pues se nota que Pedro Arriola ha diseñado una campaña absolutamente plana de no alterar, de no alborotar, de no sacar temas que pueden ser complicados para él, etcétera. Tanto es así que Arias Cañete, que no es un hombre que tenga problemas en la corta distancia, le impusieron un debate teledirigido donde estuvo continuamente consultando papeles, mirando cifras, que le hizo perder mucho, pero que, digamos, que desmovilizó, que era lo que se preocupaba. Yo creo que por un lado el Partido Popular no tiene el menor interés en que suba la participación porque electoralmente le interesa. Y los partidos pequeños, que podía interesar una mayor movilización, por el efecto del reparto de escaños en función de los votos emitidos, puede incluso verse beneficiado con que haya poca participación, porque sus votos, sobre todo Izquierda Unida o los nacionalistas, que son votos más cerrados, más seguros, si hay poca participación globalmente, su porcentaje se eleva. Las únicas formaciones que puede interesarle que suba la participación es el PSOE, que no está haciendo una campaña de gran movilización, no está recuperando del todo a sus militantes, pero sí es el único que está planteando fuertemente el tema de incentivar el voto, y los nuevos partidos como Ciudadanos, que lógicamente quiere que la gente que no vota al PP, en vez de quedarse en casa, le voten a ellos, porque la expectativa de crecimiento de Vox, Ciudadanos, etcétera, etcétera, va por ahí. Los otros partidos nuevos, UPyD va a jugar, lógicamente, en medio del campo de juego, puede coger por ambos lados, puede beneficiarle que disminuya o que se mantenga la abstención, y luego los grupos de Podemos, Partido X, etcétera, son votantes muy radicales, que pueden incluso considerar que Izquierda Unida no lo es suficiente. Por lo tanto, yo creo que lo de la abstención, que para la gente que creemos en Europa es una preocupación enorme, me preocupa mucho la abstención, me preocupa la abstención en cualquier elección, pero me preocupa además en esta, porque el desencanto que existe en España por las políticas del gobierno
se proyecta hacia Europa, con lo cual, siguiendo lo que dice Paco, creo que es un grave error, porque si nos paramos a pensar, Europa dictamina, y no digo dicta, pero sí dictamina muchísima de la actividad legal, legislativa y económica. Por lo tanto, creo que sería malo. Y el otro día, además, oí una noticia que me preocupó, porque la Junta Electoral Central ha emitido una resolución prohibiendo a la Oficina del Parlamento Europeo que haga campaña para participar en las elecciones, en una interpretación que a mí me sorprende, los jueces españoles cada vez me sorprenden más, en donde dice que la abstención es un derecho. Yo no sé dónde dice eso, en qué ley lo dice, en ninguna ley. La abstención no figura como derecho, es una opción, pero no es un derecho, por lo tanto no es un bien a proteger. Y sorprendentemente dice que en la redacción de la Ley Electoral General Española no figura que las administraciones incentiven el voto, sino que informen sobre el voto. Pero no impide que incentive. Entonces se da la paradoja de que la Oficina de las Comunidades Europeas en España se ha sorprendido porque España es el único de los 27 países donde la Unión Europea no puede hacer campaña en decir a la gente, vaya usted a votar, vote usted lo que usted quiera, pero vaya a votar. España sigue siendo rara hasta para eso. Y es rara la Junta Electoral Central, dicho sea de paso, claro. Hay un par de miembros que se han sorprendido, yo soy el primero. Lo digo porque esto revela que si hasta la Junta Electoral Central tiene esa interpretación respecto a la Ley Electoral General española, ¿cómo le vamos a decir a la gente que vaya a votar? Si ni el gobierno lo incentiva, ni el partido mayoritario, ni cosas por el estilo, pues la verdad que a pesar de todo tenemos que decir que vayan a votar, porque es que no jugamos mucho, y decía Paco, con toda la razón, que además en estas elecciones, con la modificación de la normativa, bueno, vamos a elegir al presidente del gobierno de Europa, para que nos entendamos, el presidente del gobierno de Europa. Y por último, además, hay que votar porque, ya como último hueco, es que si no, de la inasistencia a las urnas de la gente, normal, la gente que vota, como quiera, la gente que vota partidos europeístas, se van a beneficiar los partidos anti-europeístas. Entonces tenemos ahora mismo que Francia, en la última encuesta, el Frente fascista francés de Marine Le Pen ya es el primero en intención de voto, por delante del partido de derechas. En Holanda, De Beers ya está empatado con el primero. Y que en Austria pues está el segundo, etcétera. Es decir, los partidos anti-Europa están creciendo. Lo de Francia y Holanda tiene una explicación. Hay que recordar que tampoco, no sé, me sorprende mucho cuando los comunicadores se asombran de que eso suceda, pero hay que recordar que Francia y Holanda fueron los dos únicos países en donde, cuando se sometió a votación el Tratado de Niza, la modificación de los tratados europeos, aquellos referéndums se perdieron. Se perdieron los dos. Sorprendentemente, se perdió el irlandés, cosa que se veía venir porque había otro problema de por medio, pero se perdió en Holanda y se perdió en Francia. Es decir, ahí ya había un sustrato de descontento, de desencanto europeísta, pero no tanto por lo que Europa es, sino por lo que representa. Y eso preocupa porque, bueno, Holanda y Francia, sobre todo Francia, es el núcleo de la Unión. Y además Francia, para España, beneficia más la posición que adopte Francia que no la que adopte Holanda. Holanda está más alineado con las tesis del norte, Dinamarca, Alemania, etcétera. Francia está más alineada con las tesis del sur. Por lo tanto, nos interesaría, primero, que los españoles fueran a votar, segundo, que los franceses fueran a votar y que no votasen a un partido anti-europeísta, porque al final a nosotros nos va a perjudicar. Paco Gómez, tu opinión. Bueno, mi opinión, pues vamos a empezar quizás por el debate, ¿no? El debate que vimos hace unos días en televisión. Lo primero, y estoy de acuerdo con Paco, a mí se me hizo poco interesante, entre otras cosas porque solo había dos partidos, los dos mayoritarios, el resto de los partidos no tuvieron cabida en ese debate, cosa que parece ser que los ciudadanos que no estén de acuerdo con, o no tengan, su intención no sea votarle a esos dos partidos, pues aparentemente no tienen ningún, no sé si es derecho la palabra correcta, a oír a otras opciones políticas que a lo mejor sí le pudieran convencer más. Creo que se va a celebrar un debate la semana que viene. No, esta noche. Hoy sí, es verdad. Hoy con 6 partidos. Con 6 partidos, pero que son los que tienen representación. Me parecería quizás lo más lógico que fueran entre aquellos que las encuestas le dan opción a tener al menos un representante en la Unión Europea.
En el debate, sobre todo, se hablaron de temas de España, empezaron a poner el ventilador en marcha y la verdad es que de Europa, que son unas elecciones europeas, hablaron más bien poco. Quizás Cañete sí habló de un tema que domina, que es, como decía Paco, el tema de la agricultura, que es un tema muy importante para nosotros. Pero básicamente estuvieron hablando todo de temas de aquí, de España, cuando no nos olvidemos que estas son las elecciones europeas de las que se han celebrado hasta ahora más importantes, porque, como decía José Luis, se va a elegir por primera vez al presidente del Gobierno de Europa, entre comillas lo del Gobierno de Europa, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿por qué se produce este debate y estas intervenciones de los dos grandes partidos o de los representantes de los dos grandes partidos en el debate? Porque los dos grandes partidos están muy lejos de la ciudadanía, pero muy lejos. A los ciudadanos, si tú le preguntas, o por lo menos por gente que hablas por la calle, están más preocupados por otras cosas que por los temas que se tocaron en ese debate. Entonces yo creo que necesitan los dos grandes partidos, que al final siempre uno de los dos va a estar en el Gobierno de España y siempre uno de los dos partidos a nivel europeo va a ser quien gobierne, o el presidente sea de uno de los dos grandes partidos en Europa. Yo creo que deberían bajar un poquito a la arena y ver cuáles son las cosas que realmente le interesan a los ciudadanos y no lo que me da la sensación que le interesa a ellos, ¿no? O sea, quizás cuando los debates, en vez de producirse por los temas de importancia real, se producen por los temas que le marcan los profesores de Telegenia o los diseñadores de campaña, pues se empiezan a estropear un poco y se alejan de la ciudadanía. En cuanto a la unión, yo estoy de acuerdo con Paco, es importante que poco a poco se vaya creando cuanto antes mejor, pero bueno, hay que dar los pasos poquito a poco, una unión política, pero no solo política. Yo creo que la Unión Europea, si realmente en el mundo que estamos viviendo hoy en día quiere tener un peso específico, debe haber una unión política, una unión económica y, sobre todo, para mí, para que compitamos todos con las mismas reglas de juego, una unión legal y fiscal. Si no tenemos las mismas leyes o no tenemos los mismos impuestos en todos los países de la Unión Europea, difícilmente vamos a poder jugar lo mismo. O sea, no puede ser que en un partido de fútbol un equipo pueda tocarla con la mano y el otro no lo pueda tocar con la mano. Debemos tener todas las mismas reglas de juego. En cuanto a estas elecciones, por la idiosincrasia que tiene, yo creo que el tema de la abstención es una muestra del desarraigo del ciudadano español con respecto a Europa y que los grandes partidos no están fomentando esa cercanía, que sintamos cercana a la Unión Europea, pero sobre todo no hay que olvidarse que es una circunscripción única, con lo que los partidos pequeños tienen muchas más opciones. De hecho, alguna encuesta que he visto por ahí le daba un crecimiento muy importante a UPyD en cuanto a número de eurodiputados, e incluso le dan eurodiputados en alguna encuesta a Ciudadanos y a Vox. Sí. Esos mismos votos traducidos a unas elecciones generales, por las circunscripciones más pequeñas, probablemente el resultado fuera distinto. Pero esos descontentos con los dos grandes partidos que trasladen su voto a UPyD, a Ciudadanos o a Vox, que en todas las encuestas son de los partidos pequeños los únicos que aparecen con representación, bueno, Izquierda Unida, pero bueno, Izquierda Unida es uno de los clásicos, ese desencanto va a trasladar esos votos ahí y eso le va a dar una representación que yo creo, o espero al menos, que a los dos grandes partidos el día 26, con los resultados que hayan, si se plasman los resultados de la encuesta en resultados reales de las elecciones, le haga pensar y rectifiquen en cuanto a las cosas que a ellos les preocupan, que se vayan pareciendo más a lo que nos preocupan a los ciudadanos. Y corremos el riesgo, yo estoy en eso de acuerdo con José Luis, que corremos el riesgo del antieuropeísmo. Él ha mencionado algunos países y este fin de semana en prensa aparecía dentro de un país que nunca ha sido muy pro Unión Europea, que es el Reino Unido,
el partido de mayor crecimiento que ha habido, pero además ha sido un crecimiento brutal, es un partido radicalmente antieuropeísta. O sea, quiere ir, lo curioso es que quiere ir al Parlamento Europeo para manifestarse en contra de que Gran Bretaña pertenezca a la Unión Europea. Ese partido es sorprendente. Mientras se mantenga el cheque británico, a mí me parece absolutamente sorprendente que haya británicos que estén en contra, cuando son ellos los que ponen muchas de las zancadillas económicas o financieras, las ponen ellos, y sin embargo religiosamente Europa le pone encima de la mesa un cheque, que no me acuerdo ahora mismo de cuántos miles de millones es, para compensar el hecho de que está en la Unión Europea. O sea, que no salen mal parados, ¿no? No, salen muy bien parados. Muy bien y ellos parados. hacen lo que les da la gana, pero además les pagan. Los británicos raramente salen mal parados. Ya. De todo es conocido que... voy a hablar ahora de Felipe González. A lo largo de su trayectoria política, siempre ha sacado frases que por lo menos ha dado mucho que hablar, ¿no? En una última entrevista comentó, yo no sé si, yo no la he leído ni la he visto, lo he escuchado en televisión, pero vino a decir más o menos la necesidad de que en España, en su día, tengamos un gobierno de concentración. Esto da mucho que hablar, ¿no? Da mucho que hablar, ¿no? Me gustaría saber la opinión de ustedes relacionada con este tema. ¿Te importa que empiece yo? Esa conversación de Felipe González con Ana Pastor es una conversación que hemos tenido aquí en esta cadena ya hace mucho tiempo, no de ahora, ya hace años. Y uno de los que defendió esa posición fui yo. Y como fui yo el que la defendí, por eso he pedido la palabra para ser el primero. Bueno, pues ahora no estoy de acuerdo. Eso para llevarle la contraria a Felipe González. No por nada. Me parecía, en el momento en que se agudizó la crisis, que ya hace unos años, por desgracia, ya hace unos años, me parecía, como hicieron los alemanes, que una solución posible era que los dos grandes partidos que manejaban el bipartidismo y que han manejado el bipartidismo hasta ahora se pusieran de acuerdo y con una política de consenso intentaran sacar al país del atolladero. Pero era en otro momento. Ahora no. Yo entiendo que no es el momento. Las circunstancias han cambiado, las posiciones de los partidos se han ido alejando, no ya entre ellos, porque yo creo que económicamente no ha variado mucho sus posiciones, sino ha variado la posición como partido. Y entonces se han distanciado mucho entre ellos y se han distanciado mucho de la ciudadanía. Su discurso se ha alejado de los ciudadanos y es una situación ahora mismo, entiendo yo, casi imposible. Luego, la atomización del voto va a provocar una situación mucho más compleja que el simple hecho de que se pongan de acuerdo los dos partidos mayoritarios. Pero bueno, esto es como... O sea, que tú ahora mismo no ves... Yo ahora mismo entiendo y además, no sé, entendería que el planteamiento se hubiera producido en un debate, pero no en una posición. Yo entiendo que no hay debate, que ese debate no está, o creo, pero bueno, lo mismo los políticos que están mucho más al día que yo, porque yo estoy más en el trabajo que en la política, pues lo mismo ellos creen que sí, a lo mejor es un momento. Bueno. ¿Tú qué opinas, José Luis, de la intervención de Felipe y también de un supuesto gobierno de concentración, si lo tiene que dar el momento, etcétera, etcétera? Siguiendo el argumento de Paco, lo primero, Felipe González siempre ha tenido una cierta vocación de estadista. Siempre ha intentado mostrar un cierto desapego hacia la posición de partido, incluso cuando gobernaba. Marcó sistemáticamente distancia, encomendó a Alfonso Guerra las labores de partido para él estar dedicado al gobierno, incluso haciendo decisiones de gobierno que estaban en contra del partido. Recordemos que se tuvo que pelear con alguna de las cosas, lo de
la huelga general, lo de la La reforma, OTAN. el contrato de los jóvenes, el contrato de formación de los jóvenes, la OTAN, las medidas de recuperación industrial, etcétera. Lo ha hecho. No es extraño que Felipe tenga esa cierta soltura. Se considera, entonces ya se consideraba con esa posibilidad, pues imagínate, ahora no tiene ningún tipo de responsabilidad ni orgánica, ni política, ni nada, pues lógicamente se siente en plena libertad de decir lo que piensa, y él plantea desde una óptica nacional eso. Yo también estoy de acuerdo en que es que los momentos son distintos. Es decir, por ejemplo, Alemania hizo ese caso, lo ha hecho 2 veces en sentido contrario. La primera vez lo hizo Schröder, era canciller Schröder, y había se atisbaba ya un problema económico en Alemania, y entonces pues pactó con la derecha estaba en la oposición, aunque dominaba el Bundesrat, pero tenía mayoría de la izquierda en el Bundestag, y llegaron a un acuerdo donde entraron miembros del Partido Conservador, del Partido Demócrata Cristiano, en el gobierno, el último gobierno de Schröder, donde hicieron aquellos famosos cambios de los 2 últimos años, donde se dice que ahí están las bases de la recuperación económica de Alemania, porque Alemania pudo sortear mejor la crisis. En las elecciones, ese partido perdió las elecciones y ganó Merkel, que estuvo gobernando ella sola. Cuando vio que no podía, pues ha llamado al Partido Socialdemócrata y ha estado gobernando, y de hecho sigue gobernando en coalición. Es una cultura política distinta. Aquí yo no veo eso. Aquí eso podía haber sido en el momento del gobierno de Zapatero, que estaba en gobierno en minoría, no tenía mayoría absoluta como tiene ahora Rajoy, tenía minoría, se plantearon una serie de medidas para llegar a un acuerdo, el Partido Popular en la oposición no llegó absolutamente a ningún acuerdo. Es más, hay que recordar que algunas de las medidas de corrección del famoso mes de mayo que adoptó el gobierno de Zapatero fueron durísimamente criticadas y votadas en contra en el Parlamento, aunque ahora se han aplicado el doble de duras, por ejemplo. Es decir, incluso el único acuerdo que hubo fue aquella especie misteriosa de modificación de la Constitución express. No hubo voluntad de acuerdo. ¿Por qué? Porque se veía claramente que iba a ganar la elección. Entonces le interesaba la famosa frase de Montoro: no, a nosotros nos interesa que este gobierno caiga, y cuanto más caiga mejor, que ya iremos nosotros a hacerlo. Y ahora mismo tiene mayoría absoluta el Partido Popular, ni pide ayuda ni se espera que la pida. Entonces yo creo que ahora mismo Felipe ha hecho un desideratum, me gustaría que, pero yo no veo en el horizonte cercano, tal como está la cosa, esa posibilidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, porque puede suceder que haya una fragmentación en donde ningún partido tenga mayoría absoluta. No lo veo, ninguno de los dos grandes partidos. La europea no, la general. Las europeas es otra guerra. La general, las del año que viene, en donde es posible, por no decir seguro, que ninguno de los dos partidos va a tener mayoría absoluta. No sé quién la tendrá mayoría relativa, y posiblemente se dé una paradoja de que no les baste con un partido bisagra para gobernar. El PSOE con Izquierda Unida, el PP con UPyD, no les basta, y tengan que plantearse o un gobierno A3, más complicado, o un gobierno de concentración. Pues ya veremos, eso va a estar muy en el aire y muy, no sé, dependiendo mucho de la capacidad de sobreponerse al tema. Yo no quiero pecar de pesimista, pero porque a mí no me parece mal que haya un gobierno de cualquier forma. Es decir, el gobierno es el arte de administrar las posibilidades para el bien de los ciudadanos, y la política es el arte de gestionar lo público, la red pública. Por tanto, nada debe de descartarse. Puede ser raro que Izquierda Unida apoye al PP, pero no es imposible. Si llegan a un acuerdo, ¿por qué no? A mí me parecería bien cualquier solución que planteen para sacar adelante al país. Posiblemente a mí no me guste la que ellos planteen, pero la voy a respetar, y cualquiera, me da igual que haya una coalición de derechas, una coalición de izquierda, o una gran coalición del partido mayoritario de la derecha y el partido mayoritario de izquierda. No tengo mucha esperanza, vamos a ver el resultado electoral próximo, pero bueno, si fuera necesario, los grandes hombres se ven en los grandes retos. Claro, porque hay resultados favorables en ese tema. Por ejemplo, el acuerdo que tuvieron los dos, el grupo mayoritario, sobre el tema de la ETA. Ahí salieron unos resultados extraordinarios. En la ETA hubo un entendimiento. Yo no creo que no sea es el mejor fruto de ejemplo. entendimiento. No es el mejor ejemplo. No creo que sea fruto de entendimiento. No, ha salido hubo y ha salido ya. entendimiento en el pacto de Lizarra, etcétera. Después ya no hubo tanto entendimiento. Los últimos 4 años fueron 4 años de plomo. Ya. Tremendos, no recuerdo. O la reforma de la Constitución, por ejemplo. Esa es la de las 24 horas. Pero Paco ¿qué es lo que se reformó en la Constitución? Eso. La sucesión, ¿no? ¿No? La imposición de tener déficit, de que la Constitución prohibiera el déficit.
Hay una hay imposición, temas- una ¿Y no limitación. se incluyó también lo de la sucesión de...? Estaban de acuerdo, pero Estaban de acuerdo, o pero se no- quedó fuera al se final? quedó fuera al final Yo porque pensaba dijeron, que bueno, habían tratado. aprovechamos No, y no, hacemos un no, acuerdo no sobre 6 aprovechan. cosas que hay de acuerdo. Este, que era nuevo, lo de que Europa no se impuso poner en la Constitución la criminalización del déficit, lo de la sucesión, todo el mundo estaba de acuerdo, lo de incluir en la Constitución el nombre de las 17 comunidades autónomas y un par de cosas más. Y había por ahí un fleco, y al final, pues como no se pusieron de acuerdo en el fleco, cayeron las cosas, que por cierto lo de la sucesión hubiera sido estupendo, un tema resuelto. Lo único que se Aunque el aprobó paso fue que eso. vamos me parece que no va a haber sucesión, que Lo la que yo no monarquía entiendo- está... Lo que yo no entiendo es que se modifique la Constitución, no se disuelvan las Cortes y haya unas elecciones generales, que es lo que dice la propia Constitución. O sea que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para saltarse la Constitución a la torera. Pero ya lo, Luego- hicieron, ya lo hicieron antes también, ¿eh? Sí, no, que no es la primera reforma que hacemos de la Constitución, que también se hizo para el voto de las elecciones europeas, también se hizo. Pero por eso te digo, o sea, que No que fue si- tan express, pero se hizo. Como dice José Luis, si en las próximas elecciones generales los resultados que se dan por la atomización del voto hacen que se entiendan los dos grandes, su cortijo no lo van a perder. El problema es que la política en este país antes era una dedicación, hace 20 años, 30 años, era una dedicación de una gente que en su vida profesional pues la había desarrollado y tenía esa vocación, y ahora se ha convertido en un modus vivendi. Ahora los dos grandes partidos tienen, no cientos, tienen miles de personas que su profesión es la política, que no han hecho nunca nada más que política. No saben lo que es no ir en un coche oficial, o no saben lo que es trabajar en el sector privado o en el sector público, pero como un funcionario o como un empleado público. No, siempre han estado en la política. Y ese yo creo que es un problema muy grave que tienen los dos grandes partidos. Esto se arregla con la reforma de la ley electoral. Claro, pero lo Ah, tienen, sí, pero lo tienen que no, decidir pero- ellos mismos. Pero ¿van a querer ellos ponerse puertas a su campo? Yo creo que va a ser complicado. Es que no. Yo un gobierno de concentración, en principio, no lo vería mal si fuera necesario. Hemos pasado un momento, como decía Paco, en el que sí hubiera sido necesario. Quizás hoy, no sé si un gobierno de concentración, pero un gran acuerdo de los dos grandes partidos, que entre los dos tienen como el 80 y tantos % de los votos. Bueno, de los votos no, de los diputados, no de los votos. Para algunas cosas. Pero el problema es que la actitud de los dos grandes partidos, yo creo, mi opinión es que no van en esa línea. Como dicen los chavales ahora, van a su bola. Van a otra cosa distinta a lo que la ciudadanía piensa o lo que realmente necesita el país. Sería muy bueno que se pusieran de acuerdo, por ejemplo, para la reducción del tamaño del Estado. Tenemos un Estado que nuestro tejido productivo es incapaz de mantener, lo dije aquí hace un par de semanas. Nuestro sistema productivo en España no producimos tanto como para poder mantener la estructura del Estado que tenemos tan brutal, tan pesada. Por eso, ninguno de los dos grandes partidos se lo plantea. ¿Tú sabes lo que dijo el ministro Soria, no sé si fue ayer o antes de ayer, en Riad, cuando estaba con el jeque... Con el príncipe Salmán, Con el ¿no? príncipe Salmán. Dijo que había que plantearse reindustrializar España. Pues creo que ha llegado tarde, porque no se puede desindustrializar y luego querer reindustrializar. Porque tenemos un problema porque el personal ha salido corriendo. Claro, el problema es que aquí se ha quedado la mano de obra más cerca del término literal de la palabra, o sea, que trabajen con las manos, y el activo más importante que debe tener una sociedad moderna, que es la gente que añade valor, o sea, que no desarrollan su trabajo con las manos, sino con la cabeza, se han ido. Hemos exportado, con nuestros impuestos aquí hemos formado un montón de arquitectos, ingenieros, médicos y tal, que los hemos exportado, desgraciadamente, porque en aquí Brasil no hay hay industria. cientos, en Brasil Claro, cientos. porque aquí no hay industria, porque el sector sanitario aquí está como está, el tema de los recortes y demás. Pero ya ni siquiera en el sector público, o sea, en cuanto a lo que es los empleados públicos, es que ninguno de los dos partidos, yo no lo he escuchado, ninguno de los dos grandes partidos, plantear una reducción de la administración. A ninguno. Porque tienen a tanta gente
de los dos partidos que trabajan ahí, ¿cómo se van a plantear quitar, por ejemplo, las diputaciones? Bueno, las diputaciones tenían su sentido cuando había un gobierno centralizado, pero cuando hay unas autonomías que tienen las competencias transferidas y hay consejerías de las distintas materias, y por ejemplo aquí en Andalucía, en cada provincia, en cada una de las 8 provincias, hay una delegación provincial de industria, de economía y hacienda, de turismo, de servicios sociales y tal, pero es que después en cada una de esas provincias está la diputación que tiene prácticamente las mismas áreas. En Italia lo están haciendo. En Italia están reduciendo municipios y están... Pues, fíjate que yo solamente he oído a un partido decir algo que yo creo que no tiene mucho futuro, aunque sí lanzar el mensaje ese para quedarse un poquito más corto, que es Vox, o sea, que su discurso es quitar las autonomías. Yo creo que no se van a quitar las autonomías nunca en España, pero sí a lo mejor anunciando eso, después se conforma la gente con quitar las diputaciones o quitar las delegaciones provinciales de las consejerías, algo así, pero reducir. El representante de Ciudadanos anoche hablaba de lo mismo que estás hablando tú, no hablaba de quitar la autonomía, pero sí de descargar la administración pública de todo el personal de libre designación y tal, no totalmente, pero sí reducirlo en una parte importante, porque supone una carga enorme para el Estado en general, como administración. Pues hablo de las diputaciones también. Pues ya con esto termino, en una de las encuestas que han salido últimamente, salían que se las valoraba más de cada uno de los partidos. Y uno de los aspectos más valorados en los que manifestaban que le iban a votar a Vox era precisamente ese, la reducción del tamaño del Estado. Ellos lo dicen con el tema de la autonomía, pero... Os aconsejo una cosa, esto por meter una publicidad europea. Hay una encuesta curiosa para saber el posicionamiento político personal en Internet que se llama EU-Vox. Os aconsejo que la hagáis, es sorprendente los resultados, porque uno responde y no sé, y a lo mejor es de derecha y sale de centro, y a lo mejor es de centro y sale de extrema izquierda, sin esforzarse mucho. Tú querías decir algo, ¿no? Sí, es que han sacado un tema que es verdad que nos preocupa y que en el caso de Europa se nota más, ¿no? Que es la distancia existente entre los hechos que percibe la gente de la calle y los hechos que perciben las cúpulas de los partidos. Y es verdad. Y el otro día, entonces me he traído, porque es que me llegó este fin de semana un colega mío de la Asociación de Exalumnos de la Escuela de Magisterio, pues, es muy activo y nos manda cosas. Me mandó un artículo y no me resistí a leerlo y lo he impreso. Digo, bueno, pues si puedo, tal. No lo voy a leer entero, porque sería abusar de vosotros, pero me sorprendió muchísimo porque es de un escritor, nada político, nada sospechoso de política, de Marías. Y lo que hace son, en frases muy cortas, lo que él ve. Y nos deja diciendo, mire usted de lo que hablan esta gente de los partidos, ¿no? Y cosas, además lo escribe tan bien que da gusto leerlo, pero no os voy a cansar, ¿no? Cosas, por ejemplo, dice, cosas que él ve. Dice, el caso Gürtel, porque al cabo de 5 años todavía no se ha condenado a nadie, salvo al juez que lo abrió. El caso Bárcena, individuo que trabajó para el PP durante un par de decenios y al que nadie parece haber conocido nunca. Sigue otra cosa, me salto. Millones bueno, esto es de Madrid, pues estamos cabreados con lo que pasa en Madrid, lo del dinero de la candidatura olímpica, millones de euros gastados en las 3 candidaturas olímpicas que siempre han salido mal. Concesiones y cobas sin fin al turbio magnate Adelson para que instalara sus casinos en la región. Más concesiones y más adulación y se marchó. Dice, otro fracaso para los políticos, no para la población. Esto está muy bien dicho, los políticos que tal. Las autopistas de peaje de la zona no las utiliza nadie y sus pérdidas las sufragaremos todos. Saltó tal. El aeropuerto de Castellón y el de Ciudad Real, de 2 comunidades autónomas con 2 partidos distintos, sin un solo avión. Dice, el primero, sin embargo, ofrece un monumental cabeza, escultura de su creador. Habla de las televisiones, entonces pues, habla pues que la televisión de Valencia suprimida, la de Telemadrid tan mala y sumisa que ya no le queda espectador, y Televisión Española cada día más parcial e incompetente. Millares de urbanizaciones vacías, esto nos afecta, millares de urbanizaciones vacías, interrumpidas a medio construir. Solo entran allí los cacos para llevarse grifos, picaportes, lo que quede por allí. Sale el Algarrobico, sigue en pie. Pero mientras hay una ley que declara que se puede edificar hasta en 20 metros de la playa. Todo el suelo edificable desde 1996. Se planea una ley de seguridad ciudadana que hasta los jueces ven inconstitucional.
Se suben las tasas universitarias, pero se recortan las becas. Dice, más del 50% de los jóvenes no ha tenido empleo ni lo va a tener, ya que cuando lo tengan habrán dejado de ser jóvenes. Bueno, pues se van los científicos e investigadores, por eso me he acordado, se van nuestros científicos, nuestros investigadores, tras haberles recortado brutalmente los presupuestos. El CSIC está al borde de la ruina, a punto de echar el cierre. Se suben los impuestos, después de prometer que lo iban a bajar, pero sin embargo se amnistía a los grandes defraudadores. A los bancos, esto por ejemplo ha sido muy sonado, ¿no? Y mucha gente lo dice, no entiende qué pasa con lo de los bancos. Dice, a los bancos se los salva con una riada de millones procedentes de los bolsillos de los españoles, a los que esos bancos, sin embargo, no conceden un crédito, así los aspen. Se les entrega el dinero de todos sin ponerle ni una condición. La gente estafada por las preferentes, leí un artículo interesantísimo y una sentencia, por fin, de esos mismos bancos jamás va a recuperar sus ahorros. España es el segundo país europeo con mayor porcentaje de desempleado y el segundo pobreza infantil. Las 5 mayores regiones europeas en tasa de paro son españolas. Andalucía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ceuta, Melilla, el sur. Por eso decíamos que es importante lo de Europa del Sur. La sanidad pública se deteriora, lista de espera más larga, menos camas, menos médicos, los medicamentos se han de copagar, es decir, pagar 2 o 3 veces. Se recorta la ayuda a los dependientes y se renuncia a la justicia universal. Acabo de leer un artículo en donde hoy el juez Rúa ha dejado libre a otros 7 narcos, porque los tiene que dejar libres. Y le ha devuelto el barco. Y le ha devuelto el barco, y además le carga el tanque, ¿no? No sé, se habrá devuelto la droga, pero le ha devuelto el barco, se lo ha devuelto. Con respecto a la justicia, dice, bueno, pues se pretende restaurar la cadena perpetua y eso, y con menos delito que la mayoría de los países europeos, nuestras cárceles están mucho más llenas que Europa. Curioso, es verdad. Y dice que, por ejemplo, que con todo esto que hay, la Iglesia continúa sin pagar el IBI, se le permite registrar su nombre en la propiedad de la que nunca fue de nadie, etcétera. Y al final descubrimos que en España hay 10.000 políticos aforados. 10.000, repite, 10.000. Mientras que en Alemania no hay ninguno. Ninguno. Nadie, ni el presidente del gobierno está aforado. Y, aunque se dicten condena a los jueces, el gobierno otorga centenares de indultos sin argumentar por qué. Ha dicho centenares, son miles. Bueno, dije que centenares en todo el año. Es decir, si que haya 10.000 aforados es una cantidad insoportable, porque tiene una cierta lógica el aforamiento, pero ya se ha desmadrado. Pero es que si hemos dicho 10.000 aforados, puede haber 50.000 cargos de libre designación. No lo sé. ¿En España? ¿En España o 100.000? Es decir, y eso, dejando aparte otras consideraciones, incluso es una falta de respeto para los trabajadores de la función pública. Porque si tú nombras a un asesor en materia de tráfico, estás diciéndole al jefe de tráfico que no vale. Porque le traes a uno de fuera para que te asesore. Oiga, asesórese usted con el jefe de tráfico, o con el ingeniero que hace no sé qué, no se trae un asesor, o con el asesor en materia de comunicación. Oye, unos gabinetes, son gente que hará unas oposiciones, no sé cuánto. Es que todo esto de los aforados, que ya es sorprendente, y lo de los cargos de libre designación, las designaciones a dedo, ¿no? A mí me parece una ofensa. Es decir, puede haber que tú designes a dedo a tu secretario particular, el señor que va a tener secretos, de ahí viene la palabra secretario. Por cierto, que se va contigo. Cuando tú terminas, ese señor no le prorroga en el contrato ni se inventa un puesto ad hoc, se va contigo. Eso yo puedo entender, vale. Pero esa cantidad de asesores, yo no sé cuántos asesores tiene un consejero, un director, pero si aquí tienen asesores hasta los delegados provinciales, ¿de qué le va a asesorar? Un delegado provincial ejecuta la política que le pone su consejero. No tiene que asesorarse en nada, aplíquelo y ya está. Y tiene funcionarios con un tubo. José Luis, todos conocemos aquí una administración que tiene algo más de 3.000 trabajadores, de los que solo 800 son funcionarios. Los demás son contratados, cargos de confianza y demás. Ahora que estaba leyendo eso, me he acordado de una cosa, para que veas, claro, la imagen que tienen que tener nuestra en Europa, pues también tiene que ser importante. Se debate en el Parlamento Europeo que los eurodiputados, que lo pagan, los vuelos se los paga con las dietas por el Parlamento Europeo, vuelen en low cost o en vuelos normales, clase turista, en vez de en business. ¿Y tú sabes quién votó en contra? Los eurodiputados del Partido Popular y del Partido Socialista de España. Sí, todo. Todo, sin excepción. Todo. De los dos partidos. Dando ejemplo, vamos. Claro, con la que está cayendo, hombre, tú no eres capaz de tirarte 2 horitas de avión de aquí a Bruselas, de Madrid a Bruselas, con la plebe. Con la gente normal, que es Claro. gente como tú. Claro. Así aprenden. Si van con la gente aprenden. Por Me eso parece digo que lo de la fue- distancia con la ciudadanía, es que... Porque escuchan parece los que profesores. Por eso lo que estábamos hablando antes de empezar, sorprende favorablemente que el presidente de Uruguay
pues se esté convirtiendo en una figura relevante simplemente porque es un ciudadano normal. Porque aquí un diputado europeo, pero es que un diputado provincial va a Madrid en AVE en primera clase. Vaya usted en clase turista. De todas maneras, antes si quiere usted en primera, la diferencia de turista. Primera se la paga usted. Antes hablábamos de que en Europa lo ha habido, en los países nórdicos ha habido y hay presidentes que van a trabajar ¿En transporte público? O en bicicleta. Y no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pasó. Desgraciadamente pasó en Suecia. Pasaron a Olof Palme, al primer ministro sueco. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero sí que es cierto que existe esa cultura. Pero es que hay países que son tan rimbombantes como Italia, que han tenido a varios a varios jefes de Estado que se han negado a vivir en el Quirinal, porque era muy grande y estaban muy solos. Y se han ido a vivir a su casa. Y vivían en su casa, en su piso, que sería un piso estupendo, porque estaría en el centro de Roma y sería fantástico. Pero que se han negado a vivir en el Quirinal, no pasa nada. ¿Cómo se llamaba? El que era muy amigo del rey. Pertini. Sandro Pertini se fue a su casa. Ese vivía en su casa. El abuelo. Entonces, bueno, que es una cuestión, digamos, más personal, de una posición personal que puede afectar a la política, ¿vale? Pero es que sirve para la política, porque así los ciudadanos no entienden que son diferentes de sus políticos son ciudadanos. En Suiza, yo recuerdo una anécdota que me contaban unos familiares, día de primavera, ya que aquí no llueve, en Suiza un chaparrón grande hace que mucha gente se meta en la entrada, en el zaguán de un edificio. La persona que me lo contó tenía al lado al presidente federal, al presidente de la República Federal de Suiza, es decir, al de turno, porque en Suiza además el presidente no es el que sale más votado, votan en los cantones y ellos por rotación son cada vez uno de ellos presidente, da igual el signo político, porque en la mayor parte de los asuntos fundamentales los suizos están de acuerdo. Entonces hay matices, evidentemente, que por eso hay partidos, pero los suizos hacen una cosa que nosotros no hacemos. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer esto que estamos haciendo nosotros aquí. Nos sentamos, me perdonáis que diga una cosa, 4 personas que tenemos el conocimiento que tenemos de muchas cosas. Y bueno, pues podemos opinar, entre comillas. Pero tú ves programas en Suiza y hay gente que está metida en el rollo. Y si hablan de nucleares, hay gente de las nucleares. Y hay políticos a favor, en contra de las nucleares. Y hay técnicos que defienden y otros que están en contra de la supresión o no. Y se crea una opinión en la ciudadanía. Porque la gente que participa lo que intenta es crear una opinión en la ciudadanía, no manipular la información. Porque muchas veces nosotros lo único que nos pasa es que nos quedamos con 4 mensajitos que nos dan y realmente no tenemos conocimiento de aquellas cosas sobre las que opinamos o sobre las que creemos que sabemos. Un simple toque a la ley de elecciones, de la ley de reforma local, ¿no? Bueno, un simple toque. El mandato de todas las decisiones en municipio, diputación, etcétera, 2 legislaturas. Y yo creo que eso acortaría muchísimo. Yo creo que hay una cosa que es mucho más importante, que creo que ya lo hablamos un día, temas, y es que vuelva el Estado o la Administración en general a crear controles propios de la Administración, no controles políticos sobre la actuación de la Administración. Es decir, que los funcionarios tengan sus funciones, que en muchos casos, sobre todo en el control, pueden estar por encima del poder político, porque mientras tanto es imposible. Hoy hablaban en la televisión de que la Unión Europea dio dinero para proteger un espacio Natura 2000 o no sé qué en Extremadura, y hay construido 180 y tantos chalés de lujo. Que no voy a eso. Voy a que es la propia administración que tiene que defender el espacio, la que aprueba construir en el espacio, y además impide que otra administración controle qué es lo que se hace allí. Es que es una cosa absurda. Es que es totalmente absurdo. Hay es que es totalmente absurdo. Existiendo una legislación que prohíbe construir. Entonces, eso es lo que nos pasó aquí del turismo. Es decir, la administración local fue lo primero que se me vino. La ley,
todas, las de costa, las del suelo, todas. Cuando los secretarios interventores le molestaron, los echó y nombró 2 elegidos por él, lo cual es chocante. Si fueran, como eran antes, funcionarios de habilitación nacional, que obtienen la plaza por concurso de traslado y que por lo tanto están nombrados por el ministerio y no los puede quitar el alcalde de turno, otra cosa hubiera sido. En este caso los contrató él, se lo trajo, y claro, le daban visto bueno a todo lo que él decía. Y cuando otra administración, pues la Junta intentaba parar la obra, le decía, pues decía que no y ya está. Es decir, ese es el problema que hemos tenido. Pero bueno, son muchos problemas los que se puede plantear. Yo creo que el problema que hay aquí es que no nos creemos de verdad el concepto del servicio público. En España se ha deteriorado el concepto. No sé, es que yo creo que además no se enseña bien a los pequeñitos, a ver si la próxima generación es mejor que nosotros, el concepto del servicio público, a todos los niveles. Es decir, desde el respetar el espacio público, la calle, es una forma de educar. El que siente la calle como cosa de todos, la cuida, etcétera, es el que luego se preocupará de lo público y procurará que no le hagan barbaridades, pero por desgracia no es así. Pero además, voy a enganchar un tema que a Paco lo vamos a dejar que hable. Pero además que no es una cuestión, cuando se habla de lo público, no es solo una cuestión de administración pública, no. Es de que todas las personas o entidades que tienen interés en que los ciudadanos o la sociedad funcionen en condiciones, tengan oportunidad de plantear su iniciativa. Entonces, yo es que quería introducir así a Paco para que explique su política, la política de becas de una empresa privada. Hay muchas empresas privadas que realizan políticas de ayuda a estudiantes que necesitan ser apoyados para estudiar aquello que pero quieren. a veces no hay la respuesta que tendría que haber. Afortunadamente son pocos, ¿no? Porque Bueno, lo dejamos a Paco y que hable. Hay un caso que sí. Yo lo primero que quiero es darle las gracias a José Luis, porque esta mañana hemos tenido ocasión de comunicarle nuestra campaña de becas del Grupo Alfila a los alumnos del instituto que él dirige, y en cambio hay otros institutos, como el de Río Verde, que nos han dicho que no. Bueno, pues cada uno entiende el gobierno de su casa, ya está. Pero bueno, nosotros siempre hemos colaborado con distintos estamentos y ya el año pasado planteamos por qué nosotros no hacer una campaña dentro de la política de responsabilidad social corporativa de nuestra empresa, por qué no desarrollarla nosotros. Y entonces, pues bueno, lo que hicimos fue establecer un cupo de 30 becas, 10 solamente es para, o sea, solo se tiene en cuenta el expediente académico, y hay 20 en las que tenemos en cuenta primero el expediente académico y después otro tipo de condicionantes, pues socioeconómico, situación familiar y demás. Nosotros, dentro de la cultura de nuestra empresa, pues está el premiar el esfuerzo, buscar la excelencia, siempre no conformarte con hacer las cosas bien. Si las puedes hacer mejor, pues intenta hacerlas mejor. Y dentro de esa línea, por eso lo que premiamos es el expediente. No premiamos, yo le decía hoy a una chica del Instituto Guadalpín, decía, bueno, pero es que, claro, es que mi madre es funcionaria y tiene un buen puesto y entonces yo no voy a poder optar. No, vamos a ver, nosotros no le echamos una mano al que le va mal en la vida, le echamos una mano al que se esfuerza y tiene un buen expediente. Además, después tendremos en cuenta otras cosas, pero fundamentalmente eso. Y bueno, es una forma de ayudarle. Además, eso está circunscrito solo a chavales que estén empadronados aquí en Marbella al menos 2 años, o nacidos en Marbella, Marbella San Pedro, el término municipal de Marbella, nacidos aquí o empadronados al menos con 2 años de antigüedad. Porque entendemos que pues lo que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y dentro de esta sociedad nos da, pues tenemos que devolver una parte. Y si de esta forma incentivamos a que, es verdad que el año pasado fue el primero, este año es el segundo año de beca, yo espero que dentro de 10 años, que esperemos seguir con este programa de becas, pues los chavales desde una edad más temprana lo vayan mimetizando y vayan haciendo un esfuerzo, no solo el último año, sino en años anteriores, para obtener un mejor expediente, para tener acceso a la beca y tener más fácil el incorporarse a la universidad. Porque al final tenemos que inculcar eso, el esfuerzo, que no te dan las cosas hechas, y mi opinión es que esas cosas hay que premiarlas.
Cuando alguien se esfuerza, se merece un punto. Ahí lo que yo se os pediría ya, que dado que la iniciativa es magnífica, pues que seáis eficientes y los chavales lo sepan pronto. Lo sepan pronto para poder tomar la decisión de ir o no ir, porque hay algunos que dependerán de si tienen la beca, podrán estudiar, y otros si no la tienen no podrán ir. Lo digo porque he tenido el caso de otra chica, cuando estuvisteis marchasteis vosotros, a Sexta Hora vino una chica tal, a comentarme, y al final pues hablando vino a hacerme una entrevista para un trabajo de investigación sobre la educación, estación de pedagogía, que es su hermana, y luego pues otro que le acompañaba se quedó allí, se quedó hablando conmigo y me contó una cosa que me sorprendió un poco. Bueno, pues resulta que esta chica es becaria, tiene beca en la universidad, porque sin beca no podría estudiar, y este año el nuevo sistema de cálculo de la beca, es decir, se ha ido a estudiar sin saber cuánto era la beca, porque como tiene una parte variable que depende en función de las becas que se den, entonces te dicen la parte fija te la dan, que son los 1000 y pico euros de la matrícula, libro y poco más, y el resto es variable. Entonces, bueno, pues pensaba que sería como el año pasado. Cuando le hacen el cálculo de la beca, como sabemos tú perfectamente, que el Ministerio, para quitarse el marrón de que había quitado beca no sé cuánto, ha dado más becas supuestamente, pero le ha quitado 300 euros lineales a todo el mundo y luego le ha hecho el cálculo, en resumidas cuentas, pues esta chica ha descubierto ahora, en mayo, que la beca que le han dado no cubre los gastos que ha tenido de vivir allí. Es lo que ahora se llama la posbeca, que te la comunican tan tarde donde ya no tiene arreglo, porque ya el gasto lo ha hecho, y ahora el problema está en que la familia no puede hacer frente a ese débito que tiene, porque esperaba pagarlo con la beca. De hecho tenía una apoyo. Claro, y digo, bueno, que te han comunicado, no ya que le han dado la beca, todavía no he visto ni un duro, es que ahora le han comunicado cuál es la cuantía de su beca, ahora, en el mes de mayo. Bueno, entonces, pues hay mucha gente que lógicamente no se va a poder arriesgar por lo mismo. Entonces, pues ahí se pierden muchos cerebros, se pierde mucha gente muy válida, porque, bueno, dependen de ese tipo de cosas. Y bueno, si antes la beca decía, tú la pedías, te la daban y ya sabía la cuantía, había la beca A, la beca B y la beca C. La una de matrícula 1000 euros, el otro no sé cuánto, y el otro de hasta 6000 euros, no sé cuánto. Bueno, pues sabía, te la han dado. Bueno, la va a tardar en cobrarlo, porque la administración tarda en pagar, pero bueno, llegaba a un acuerdo con el banco, en fin, había ese tipo de puentes. Pues ahora ya el problema es que ha salido la de la posbeca, que por lo visto es el término que se ha acuñado ahora, y es que tú no sabes cuánto vas a tener. ¿Tenemos nosotros algún caso de algún alumno allí alojado con nosotros en Málaga que le pasa eso? Sí conocen ya el importe, o sea, pues lo conocen hace ya un par de meses o un mes que le dijeron el importe, pero claro, no se lo han pagado, y claro, y están por los pobres hasta aquí. Nosotros, de todas formas, el importe está publicado, o sea, lo que se le va a dar a cada uno está publicado, y nosotros en la primera quincena de agosto, porque el plazo para presentar las solicitudes termina el 31 de julio, y en la primera quincena de agosto le comunicamos a los becados. ¿Cuántas becas son? 30. 30 becas. 30. Que no es necesariamente para chicos que vayan por primera vez a la universidad, o sea, se puede presentar gente que esté cursando la carrera. Ah, muy bien. También, o sea, que no es solamente 30 becas para 30 alumnos nuevos en la universidad, sino que el que esté estudiando su carrera, segundo, tercero, cuarto de carrera, y tenga un expediente bueno, se puede presentar. Chicos, chicas de Marbella, ¿no? De Marbella, tienen que estar empadronadas de Marbella. Como al menos con 2 años de antigüedad, o nacido en Marbella. Muy bien. Me gustaría, si os parece bien, porque nos queda poco tiempo ya, ¿no? Hablar un poco del puerto de la Bajadilla. ¿Por qué? Ha vuelto a salir, a aflorar, y nunca sale en ese sentido que deseamos todos, ¿no? Que esa noticia. Ya van a empezar las obras, las máquinas entran, pues, ni mucho menos. Lo que está deseando la alcaldesa, la primera piedra. ¿Cuándo va a poner la primera piedra? Bueno, si que ahora... ya visto entonces en la foto. ¿Cuándo va a poner la primera piedra el puerto? Bueno, ha venido el jeque. Porque no lo vemos. Ah, por cierto, el jeque estuvo en el Málaga, le hicieron la ola. Los malaguitas todos contentos porque no sé qué, porque lo del fútbol es mortal. Porque había venido. Sí, porque había venido. Y ya lo vieron en carne mortal, por fin. Después de un año y medio. A mí lo que sorprende, hay cosas que no entiendo. Yo el Ayuntamiento de Málaga lo tengo por un ayuntamiento serio, lo tenía. Por un ayuntamiento serio, y el alcalde Paco de la Torre ha hecho un par de cosas últimamente que me han sorprendido mucho. Porque lo veía como un señor muy serio, muy coherente y con el reglamento debajo del brazo todo el día. Y unos terrenos que tenía una empresa nada sospechosa de ser un bluff, sino que una gran empresa que cotiza en bolsa, una de las 5 grandes constructoras de España, unos terrenos que tenía en Málaga con un proyecto desde hace más de 20 o 25 años, y no había forma de arreglarlo, y convocaron un pleno la semana de feria
para autorizarle al jeque que construyera allí la academia. Esto fue hace 2 años, ¿eh? La academia de fútbol, enfrente de Plaza Mayor, en el Arraijanal. Esto fue hace 2 años. Todavía no ha presentado ni un plano, ¿vale? O sea, bueno, pues como este hombre le ha dado tanto a Málaga y por la academia y no sé qué más cosas iba a hacer, le van a poner una rotonda. Allí en el entorno de la Rosaleda. Pero además que se la han puesto ya. Yo creo que la han puesto ya. Creo que le han cambiado ya el nombre y todo. O le han cambiado el nombre, pero no se podía hacer nada porque estaban por la campaña de la europea o algo así. Pero, bueno, cuando este señor se vaya, si se va algún día, veremos a ver en qué situación deja el Málaga, porque el Málaga, el club de fútbol, no está precisamente económicamente en su mejor momento. Es verdad que llevamos muchos años con el pobre Málaga. Por lo menos ha mantenido la sí, pero eso es deportivo, eso no es económico. Pero eso es una cosa y otra cosa es... dice, y hay gente, los defensores de él, que dicen, no, pero es que él ha invertido, se ha gastado 140 millones en comprar jugadores. Vamos a ver, pero sí, es verdad. Bueno, que yo creo que no se lo ha gastado él, sino que fondos de inversión han ido comprando los jugadores y se los han prestado, se los ha cedido al Málaga y el Málaga le ha pagado la ficha. Porque en los últimos 2 años ha vendido a un montón de jugadores y no baratos precisamente. O sea, Cazorla creo que lo compró por 12 millones y lo vendió por 26. Los 14 millones de diferencia en el Málaga no están, porque si no estarían las cuentas saneadas, porque no ha sido solo ese, Matisen, Rondón, bueno, infinidad de jugadores. Un montón. El otro día había un titular que me sorprendió, el jeque, ¿cómo decía? El jeque se vuelca, o algo así, con la cantera. Bueno, eso habría que preguntárselo al matrimonio que tenía un restaurante, o que tiene un restaurante en Málaga, donde comían todos los chavales de la academia del Málaga, 90 chavales, y a los 3 o 4 meses de darle de comer y no cobrar, dijeron, mira, ya nos podemos dar más de comer. Eso es así. Entonces, yo esas cosas no las entiendo. Lo mismo que un señor que tiene tanto interés por hacer el puerto de la Bajadilla y en 1 año y medio no apareció por aquí a ver un proyecto. Hombre, tendrá él mucho dinero. Yo creo que no, porque el barco que trae, según dicen, es prestado, no es suyo. Que tanto decían que es que iba a hacerse el puerto porque su barco no cabía en Banú. No, al parecer es prestado, no es ni suyo. Creo que ha dimitido, ha cesado al director, ¿no? Ha dimitido el director de la Bajadilla, que aquí, fuera de cámara, lo comentamos hace ya algunas semanas. Lo que pasa es que la noticia ha salido ahora. Pero si yo tuviera una inversión de 100 millones de euros, yo estaría un poquito más pendiente de ella, ¿no? Sobre todo cuando me van sancionando una vez detrás de otra, me amenazan con quitarme la concesión y tal. Otro titular que salía, la prensa también, es que está muy volcada con el jeque. Desconozco el porqué, ¿no? La verdad es que a lo mejor hay información que yo no tengo y por eso. Pero el jeque paga sin recurrir la multa. Hombre, el jeque no, solo ha pagado el gestor que tuviera aquí el puerto y la ha pagado con el dinero que ha recaudado de los atraques. Es que este señor lleva más de 2 años con el puerto. La Junta de Andalucía cobraba en atraques sobre 1.300.000 euros anuales y el canon eran 750.000. Hasta que no lo amenazaron con quitarle la de esto, no pagó ni 1 año de canon, después los pagó los dos juntos. Hombre, ha puesto 1,5 millones. No, hombre, si ya lo había recogido de los atraques. ¿Que se va a hacer el puerto? Pues mira, ojalá se haga. Yo eso espero, que mañana mismo pongan la primera piedra. Antes de poner la primera piedra tendrán que venir las máquinas. ¿Cómo crees tú que va a terminar esto, Paco? Espero que bien, pero creo que mal. Bien. No sé si he sido lo suficientemente claro. ¿Y tú qué opinas? Yo es que estoy con Paco. Sí. Pero vamos, desde el principio, yo no me fío excesivamente de este tipo de inversores que de golpe y porrazo aparecen, que son gente que de forma milagrosa van a resolver todos los problemas de un club, de una ciudad, de un puerto, de un espacio, yo qué sé. No me fío porque creo que tenemos suficientes experiencias, no una, sino varias experiencias, siempre en el mismo sentido. Sí. Ellos vienen con la intención de que sea la administración española y la banca española la que aporte el dinero para financiar sus macroproyectos. Y ellos llevarse el dinero calentito y luego ya se les devolverá cuando se pueda. ¿Tú crees? Sí se puede. ¿Tú crees, José Luis, Eurovega. que todavía... Yo he visto aquí inversores que han llegado. Cuando un inversor es serio no te enteras de qué está. Yo voy a poner un ejemplo de un señor que cuando empezó a invertir aquí nadie sabía que existía.
Cuando ya la inversión estaba lanzada es cuando descubrimos que un señor se llamaba Almadani. Y hizo pues, un puente romano. No será, José Luis, perdona, el tema del puerto que está parado porque todavía no ha conseguido el visto bueno de los edificios que piensa construir, ¿eh? No. Los edificios que venían dibujados en la infografía, esos están en el plan general hoy, es zona verde, que es la franja de naves que hay de la carretera, entre la carretera y la playa, aquí que tenemos. Pero aquí, es un hecho. Y el problema que siempre aluden es el tema del hotel. Y yo invito a quien quiera a que si la APA se lo quiere enseñar, que le enseñen la oferta económica que hizo este señor en su propuesta, que al igual que la que hicimos nosotros, el hotel estaba valorado a 0, porque el hotel era una incertidumbre. El hotel, nosotros dejábamos la parcela hotelera en tierra, en un triangulito que hay en tierra, que ahora creo que es la casa del capitán o algo así le llaman, no estoy seguro. Sí. Entrando a la bajadilla a la izquierda, era preceptivo la autorización del Consejo de Ministros. Este señor, en vez de plantearlo ahí, lo plantean dentro del agua, que sigue siendo preceptiva la autorización del Consejo de Ministros. Entonces, como es una mera expectativa, se valoró a 0. Este señor, la inversión, la rentabilidad del puerto no está en que si con el hotel es rentable y sin el hotel no es rentable. Eso no es así. Perdona, José Luis. Bueno, para ir terminando, resulta que según la Organización Mundial de la Salud, tenemos el aire mejor de todo el país, el medio ambiente, la pureza de nuestro aire. Y sin embargo hay unas diferencias enormes de Málaga a Marbella. Bueno, a Marbella la clasifican como tercero dentro de las grandes ciudades del país y Málaga queda en el 40 o 45, o sea, que podemos disfrutar de algo, ¿no? Presumir de algo, ¿no? Que de un buen aire. Bueno, y por último... Podemos presumir de más cosas. Bueno, no solo de un buen aire, el entorno que tiene Marbella y el clima, que yo es una cosa que... Aparte, como que, eso ya es un tópico que ya hablamos ya, tanto de eso. Pero es un tópico que sin ese tópico Marbella no sería lo que es. Por supuesto, sí. Es que es así de fácil. Es como Roma sin el Vaticano. Si Roma no tuviera el Vaticano no sería lo que es. Pues sí. Sería otra cosa. En cuanto a la pues igual es una cosa que hay, está, y es lo que vale, y es lo que hay que poner en valor. En Marbella tenemos dos factores que creo yo que son los que le dan esa magnífica calidad. Una es que no es una ciudad excesivamente concentrada y no hay un tráfico tan brutal, y sobre todo la gran vegetación que hay en Marbella. El concepto que se creó en los tiempos de Alfonso de Gerloé de ciudad jardín, de mucho árbol, mucho verde, mucho tal, eso, quieras que no, al final quien purifica el aire son las plantas. Eso le ha dado mucho. Y eso yo creo que también influye, el estar al borde del mar, evidentemente. Bueno, para terminar ya, hay determinadas quejas en el puerto deportivo. Falta algo tan importante y falta algo de limpieza, ¿no? Sí, bueno, yo cuando te planteé lo de la limpieza, te lo planteé en general. Yo estoy muy quejoso, de hecho, como soy representante en un distrito, ya lo planteé en el distrito y lo vuelvo a plantear porque sigo viendo que no se produce un cambio. Fundamentalmente los fines de semana. Los fines de semana es como si se retiraran los servicios de limpieza, por lo menos de los barrios. No, en el centro hay mucha gente y entonces se nota es otra cosa, pero en los barrios se nota mucho. Es que desaparecen, ni sábado ni domingo prácticamente no se limpia. Entonces, yo vivo en la plaza, alrededor de la plaza González Badía, en la avenida Mayorazgo, y esa zona es una zona que se pone durante los fines de semana asquerosa. Y si hace un poco de viento, como una zona con edificios muy altos, ¿no? Se produce, hay un montón de corriente y remolinos y tal, y se llena. No es que esté tirado, no es que la gente lo tire, sino simplemente que por el hecho de que alguien haya dejado una bolsa al lado del contenedor del papel, ese papel acaba en todo el barrio. Y la bolsa, si además se suelta, pues en vez de haber una bolsa, hay 40 bolsas dando vueltas, volentones por el barrio. Entonces, a mí me sorprende que se haya descuidado y que se esté descuidando tanto. Aparte de otras cuestiones que también planteé, que es una cosa que a mí me gustaría plantear, que lo hemos planteado, me parece, no sé si lo hablamos aquí, que era lo de los alérgicos. Lo de la alergia y los baldeos lo planteé yo a
a los distritos, se lo he planteado también. La respuesta de algún compañero del Partido Popular rápidamente fue que eso de baldear tampoco era una solución. Y que si los alérgicos estaban alérgicos, que tomaran antihistamínico y Ventolin, ¿no? Bueno, y ya está. Hombre, que si no, que se pongan No mascarilla. solo el puerto deportivo, yo te invito de lunes a viernes a que te pases por Ricardo Soriano y efectivamente hay un problema de limpieza en general, yo creo que en toda Marbella. Sí. Un problema general. pues hay que cuidarlo. Y al hilo de lo que dices de que la gente se queja, antes comentábamos, y os hice conocedores de la primicia, de que estamos en camino de batir el récord. La misma calle se ha abierto por tercera vez. Esta mañana han vuelto a abrir otra zanja en la calle de va para Latina, urbanización El Mirador, etcétera, etcétera, en el mismo sitio. La abrieron una vez, metieron no sé qué tubería, se equivocarían, abrieron otra al lado, la taparon y no habían terminado de asfaltar y de fratasar después, por cierto, de forma bastante chapucera, y esta mañana ya estaba allí la máquina haciendo otra zanja exactamente en el mismo sitio. O sea que, en fin, yo creo que quien sea el responsable de la obra en vía pública, no sé si eso depende de urbanismo, de vía pública. Y que a ver si se han dejado la herramienta cuando se cerraron. un obrero, como el del chiste, se deja un obrero dentro, ¿no? Y le quieren sacar, no lo sé. Y también me comentaba, el otro día pues tuve que coger un taxi porque tenía el coche de reparación, y el taxista estaba indignado con el agujero que hay hecho en la curva de la rotonda de la guardería. Sí. Que, bueno, el agujero no es que sea muy grande, pero toda la tierra, en vez de colocarla donde menos moleste, la han colocado en la vía pública, entonces la maniobra es muy complicada. Y es que va camino de 4 semanas ese agujero, que lo está haciendo la empresa de aguas, Acuagé, bueno, Acualia, y sigue igual. Se nota que le falta una pieza, la habrán pedido a la China nacionalista, y mientras pues el agujero, es que ni siquiera han dicho, bueno, por lo menos vamos a retirar los escombros, por lo menos para que los ciudadanos tal, pues nada. ¿Eso con qué lo vengo yo a decir? Pues sencillamente lo que decíamos antes, el concepto del servicio público. Es decir, si tú tienes claro que tú eres un servidor público, tú intentas molestar lo menos posible al público, y haces agujero, y haces tal, y haces zanja, y pone tal, pero procuras no molestar. Tú estás pensando siempre en el público. Entonces, bueno, pues la empresa podrá ser más o menos chapucera, pero ahí tiene que haber un responsable que diga, no, mire usted no me puede hacer la zanja así o de esa manera. El otro día me enteré de que cortaron Ricardo Soriano la carretera entera, para hacer el cruce de carretera, pero cortaron los 4 carriles a la vez. Yo me quedé sorprendido, hombre, normalmente se cortan 2, mantiene el tráfico, aunque sea de noche. Cortaron los 4 carriles. Lo hicieron, es verdad que lo hicieron de madrugada. De madrugada, pero hombre, corta los 4 carriles. Si hay un problema de seguridad, corta 2 y luego lo rellena rápido, coloca unas chapas de hierro, en fin, lo que se hace en todas las ciudades. Pues aquí hay una serie de personas que hacen obras en la vía pública en los que el ayuntamiento no pinta nada, pues son empresas. Entonces yo quisiera saber quién decide los planes de obra en la vía pública, si el ayuntamiento o las empresas. Yo imagino que el ayuntamiento será el que le dirá cómo hacerla, en qué momento. Claro. Por lo menos eso es lo que dice el reglamento de vía pública, o lo que decía. Pues al hilo habría que preguntar a qué van a dedicar el dinero que venga para el plan de empleo juvenil. Que ya se utilizó antes, no voy a decir cómo, para no calificar, pero a mí me gustaría saber y me gustaría que explicaran en qué se va a emplear, porque las críticas de gente que estuvo haciendo ese tipo de trabajo son bastante serias. Es curioso que gente que ha hecho o que ha estado contratada se queje de qué es lo que hicieron. Es decir, de lo poco que hicieron, por no decir que no hicieron nada, que se mandaban a sitios sin sentido, a hacer cosas que con una persona que estuviera allí era suficiente y había 5 o 6. Entonces, a mí me gustaría que, bueno, que ya que haya un dinero, que realmente se utilice y que se utilice bien, y que si hay que dejarlo en formación, antes hemos hablado de la formación, que si hay que dejarlo en formación, es decir, que se coja a una persona y que se le ponga a alguien que le enseñe, pues estaría bien invertido, más que mandar a un montón de gente a hacer algo que no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer ni para qué. Tuvieron a 16 personas con el muro del Vigideñone casi 3 semanas. Quitándole las yedras, no sé cuánto, raspando, se veía claramente que no eran profesionales de eso, estaban aprendiendo a hacerlo, y no había ningún, yo paso por allí, no había ningún técnico que le estuviera diciendo, no, mira, esto se rasca así, se hace así. Aquí estaban ellos con un entusiasmo así, tal, de una manita pintura. Si no hay alguien, algún capataz, algún técnico que le diga cómo hay que hacer las cosas, no se le saca todo el jugo que se le podría sacar. Nos vamos, que llevamos hora y cuarto, y ya no es por estar más o no, es para que pueda entrar esta noche en el programa, como en la programación.
Muy bien. Paco Gutiérrez, muchas gracias. José Luis Rodríguez, gracias. A vosotros. Paco Gómez, gracias. A vosotros. A todos ustedes también las gracias por estar con todos nosotros esta hora y cuarto que les llevamos todos los lunes. Buenas noches y buena suerte.